Viajar solos puede parecer una decisión valiente, pero también puede dar miedo, porque no es solo preparar una valija y subirse a un avión o a un tren, es enfrentarte a tus pensamientos sin distracciones, a tus silencios, a tu intuición y a veces también a tu sombra. Cuando viajamos acompañados, compartimos lo externo, pero cuando viajamos solos, el verdadero recorrido es hacia adentro. Hoy quiero hablarte de ese tipo de viajes, el que no se mide en kilómetros, sino en descubrimientos. Bienvenidos a Nómada Mental. Soy Agustina Ruy y hoy quiero compartirles lo que descubrí viajando sola y cómo, sin darme cuenta y sin quererlo, terminé encontrándome a mí misma. La primera vez que viajé sola, completamente sola, fue cuando decidí hacer el intercambio cultural de au pair en Francia. Y aunque muchos dirán que esa decisión fue tomada por valentía, la realidad es que fue tomada desde la necesidad. Yo pensaba que lo que me movía era la curiosidad por descubrir nuevos horizontes, pero en el fondo, lo que en realidad me movía era que yo no me encontraba en mi presente. Recuerdo que estaba terminando mis estudios, tenía una vida social demasiado activa, todo en el exterior encajaba a la perfección, pero algo dentro de mí hacía ruido. Algo estaba gritando en mi interior, necesitaba salir, expresarse, y sentí que no podía hacerlo desde donde me encontraba. Lo más curioso es que cuando empecé a viajar, recuerdo que soñaba escribir las crónicas de mi viaje como una forma de vivirlo nuevamente, y cuando me tocó ponerle título a esas vivencias que iba escribiendo, me di cuenta que el verdadero viaje no había sido por Europa. El verdadero viaje, el verdadero camino había sido hacia mí, dentro mío. Porque por primera vez estaba aprendiendo a conocerme. Lejos de todo lo conocido, caminando por calles que no eran las mías, en silencio y rodeada de gente que no me entendía, pero que tampoco me juzgaba. Y fue ahí, en un momento de invisibilidad, que fui rompiendo poco a poco esa máscara que había construido a lo largo de los años para presentarme en sociedad. Por fin era libre de ser quien era, y no porque antes no lo fuera, sino que por mucho tiempo había dejado que el deber ser ganara a mi autenticidad, a quien de verdad yo era. A 14.000 kilómetros de distancia, esa Agustina pudo redefinirse. Pudo presentarse de otra forma y poco a poco animarse a expresar lo que sentía y lo que pensaba. Durante ese viaje viajé un montón. Viajé y visité diferentes ciudades y países por toda Europa, totalmente sola. Tuve que aprender a sentarme en un restaurante y pedir una mesa para mí sola. Ir al cine sola. Me acostumbré a ir a la playa con un libro como única compañía. A caminar observando los detalles de las calles y a detenerme en los lugares que a mí me parecían atractivos. A tomarme el tiempo para mí. Caminar sin rumbo, comer sin hablar, escribir, leer y respirar. Y no les voy a mentir, tanto silencio externo trajo consigo una catarata de ruido interior. Pensamientos, reflexiones, autocríticas. Al no tener con quién hablar, estaba en constante diálogo conmigo misma. Y me di cuenta que a veces ese diálogo interno no es como quisiéramos. Hay que entrenarlo. Pero con el tiempo aprendí a controlar ese caos mental.
a soltar esas preocupaciones que no pertenecían al presente y a dejar de autosabotearme. Aunque, spoiler alert, todavía sigue pasando. Viajar sola para mí fue un verdadero descubrimiento, una herramienta de conexión interna, un espejo, una forma de escucharme y de expresarme, a la cual sigo recurriendo todavía ahora. Hubo viajes en los que leí en cada banco que me encontraba en mi camino, en los que me tomé mi tiempo para emocionarme, para reflexionar, para observar. Y paradójicamente, a lo que la gente cree, en esos viajes fue cuando conocí más gente que en toda mi vida. Porque viajar sola no es estar sola, es estar abierta. Abierta a la comunicación, a las indicaciones, a lo inesperado. Recuerdo mi primera visita a Ámsterdam, cuando llegada a la estación debía sacar un ticket para trasladarme de donde yo me encontraba a la estación central, que era cerca de donde yo me hospedaba, o me iba a hospedar, porque todavía no lo había hecho. Y estuve adelante de una de estas máquinas expendedoras de ticket, donde compras automáticamente el ticket, no sé, fácilmente 40 minutos. No entendía el idioma. En ese momento mi inglés era malísimo, porque como yo estaba aprendiendo francés, en mi cabeza el inglés había desaparecido. Y entonces cuando querían sacar el ticket, no podía. Cuando lograba entender cómo hacerlo, pongo mi tarjeta, no aceptaban mi tarjeta. Yo tenía efectivo, pero no aceptaban el billete grande. No me acuerdo cuál había sido el problema. No, creo que era al revés, que yo había llevado efectivo y no aceptaban tarjeta. Bueno, tenía problemas y no había forma de poder comprar el ticket para subirme al tren para ir a la estación central. Y luego de estar ahí al frente, dejando pasar a la gente, que la gente comprara y yo estar observando y esperando, un grupo de tres jóvenes se me acercan. Era un chico y dos chicas, me acuerdo. Y me preguntaron si tenía algún problema para sacar el ticket, les comenté y me ayudaron ellas a sacarlo. La chica que se me acercó hablaba francés, genial, porque yo para ese entonces ya hablaba francés fluidamente. Y me ayudó, me sacó el ticket, yo le pagué, le devolví y bueno, se acercó y me dijo, ¿estás sola? ¿Dónde vas? ¿Qué haces? Yo le dije, bueno, estoy de vacaciones, vine a disfrutar. Y me dijo, nosotros también, mirá, te presento. Esta es su amiga y este chico, el chico era argentino. Entonces, no, jodeme que sos argentino, empezamos a hablar y qué sé yo. Inmediatamente estos tres chicos me adoptaron como una más de su clan, de su grupo. Era un grupo también que se había conocido así por viajes, por esto y lo otro, y habían coincidido para ir a pasar el fin de semana a Ámsterdam. Entonces, estaban muy abiertos a incluirme en su grupo y no solo viajamos hasta la estación juntos hablando y qué sé yo, intercambiamos números de teléfono y quedamos en que nos íbamos a hablar para hacer alguna actividad. Sin alargarme tanto, la idea es que, la anécdota es que terminamos pasando 2 días enteros juntos. Alquilamos bicicletas juntos, salimos a recorrer toda la ciudad en bicicleta, mandándonos por cualquier carril, porque los que conocen Ámsterdam saben que es un poco revoltoso el tema del tránsito con las bicicletas, los tranvías, los autos, bueno, un poco complicado. Con el argentino nos reíamos porque íbamos un poco sin respetar las sendas peatonales o las sendas de las bicisendas entre derecha e izquierda, los que iban y venían, muy mal en esa parte, pero bueno, nos reíamos porque a veces nos mandábamos como hacemos en Argentina, y bueno, allá no, había todo un protocolo y unas reglas a seguir que nada, fue muy gracioso. Nos fuimos a ver unos mercados, el mercado de las flores, mercados de cosas antiguas, compartimos cenas, almuerzo, salidas a bares, fue un espectáculo y ellos quedarán para siempre guardados en mi corazón. Nunca más los volví a ver, nunca más volvimos a hablar, pero
compartir esas 48 horas con ellos fue la mejor experiencia que me podría haber pasado. Y creo que fue la primera de todas en este redescubriendo el mundo sola. Este año también, cuando estuve de viaje por Barcelona, conocí a una chica de Singapur a la cual apodé Vi con su consentimiento. Ella decidió ese apodo porque no podía pronunciar su nombre y ella tampoco podía pronunciar el mío, así que también tuve un apodo. La conocí por una situación random yendo a un pub crawl, que son salidas organizadas en conjunto para la gente que se hospeda en hostels. Y fui sola porque estaba aburrida y quería sociabilizar, y apenas llegué me la encontré, nos saludamos y nos fuimos caminando siguiendo al grupo hasta los bares y las discotecas que había, juntas, compartiendo charlas, riéndonos, y nada, terminamos forjando una amistad que duró 3 días, en los cuales compartimos nuevamente almuerzos, cenas, caminatas, descubrimientos de la ciudad o simplemente charla. Luego de una comida nos sentamos, me acuerdo en Barcelona, para aquellos que conocen, hay bancos. Algo que amo de la ciudad es que hay bancos para sentarse por todas las calles. Por donde se te ocurra siempre hay un banco y siempre están llenos de gente o siempre hay algo para sentarse. Y donde ella estaba hospedada, en esa calle había banquitos, entonces me acuerdo que una noche nos quedamos ahí charlando toda la noche con el chico, uno de los chicos que trabajaba en el hostel, que terminó siendo argentino, con una chica que era de Corea del Sur o del Norte, no me acuerdo. Nunca me acuerdo. Sé que hay una que es la que viaja y la otra no podría, pero bueno, no recuerdo. Y pasamos 3 días espectaculares. Fue tanto el nivel de acercamiento y de amistad que forjamos, que cuando nos despedimos, porque cada una seguía su recorrido, yo sentí una tristeza enorme y recuerdo que nos abrazamos, nos deseamos lo mejor para nuestros viajes, y yo me fui llorando de camino a mi hostel. Fui caminando y se me caían las lágrimas de la emoción de haberla conocido y haber generado ese vínculo, pero también de la incertidumbre de no saber si voy a volver a verla algún día. Seguimos en contacto por las redes sociales, pero la realidad es que ella ahora está en Singapur, ya terminó su viaje, yo ahora estoy en Francia y no sabemos si alguna vez nuestros caminos se van a volver a cruzar, pero nada, estoy agradecida de que en Barcelona sí lo hicieron. Historias como estas tengo un montón y a lo largo de los años. A cada lugar donde voy soy muy sociable y siempre encuentro gente con la que hablar, o la gente me encuentra a mí para pedirme una indicación y terminamos forjando una charla increíble que queda guardada en mi corazón. En Tánger compartí un té marroquí con 2 españolas que fueron divinas conmigo, se apiadaron de mi soledad en el país y me invitaron a pasar la tarde con ellas, y luego después, gracias a ellas que me presentaron a otra chica, terminé yendo a cenar con esta otra chica y compartiendo una comida libanesa. La realidad es que cuando uno viaja sola está abierto a estos encuentros mágicos que nos enseñan tanto que es imposible transmitir si uno no lo vive. Lo más curioso es que cuando viajo sola es cuando más gente conozco, porque cuando viajas acompañada, por lo general te terminás cerrando en esa burbuja con las personas con las que vas y no estás tan abierta a lo externo. Pero cuando viajas sola estás más abierta, más receptiva a que estos encuentros sucedan. He tenido charlas en trenes, en hosteles, en la parada de un autobús, conversaciones profundas con desconocidos, una cerveza compartida con alguien que no habla mi idioma, pero que entiende,
mis chistes y compartimos el mismo nivel de emoción. Y entonces es ahí cuando entendés que aunque estés sola, el camino no es en solitario. Porque la vida, cuando te animás, te pone las personas justas en el momento indicado. Y lo más mágico de todo es que cuando estás sola, aprendés a hablarte bonito. En esos momentos en que no estás en compañía externa, comenzás a ver cómo te hablas verdaderamente, cómo te tratás, cómo te cuidás diferente. Y te preguntás por qué no lo había hecho hasta ahora. Viajar sola no es solo cambiar de paisaje, también implica cambiar de mirada. Es animarse a ser tu propia compañía, tu brújula, tu mapa, tu refugio. A veces nos acostumbramos a vivir en función a otro. Coordinamos, cedemos, nos adaptamos. Y eso no está mal, pero cuando te regalás el tiempo para vos mismo, descubrís qué parte es tuya y qué parte eran de los demás. Viajando sola, aprendí a confiar, a decidir por impulso, a perderme sin miedo y también a quedarme quieta sin culpa. Ahora quiero invitarte a que si alguna vez sentiste ese deseo de viajar, aunque sea cerquita, aunque sea en el día, pero tuviste miedo, te digo que escuches ese impulso. Porque ese impulso puede ser el portal a una versión tuya que ni siquiera vos sabías que estabas esperando. Y te recuerdo que no necesitas tener todo planificado, solo necesitas confiar en que vas a poder con vos mismo. Y cuando por fin lo hagas, te vas a dar cuenta que no estás sola. Estás con vos. Y eso, a veces, es el mejor viaje. Viajar solo no es para todos, y no tiene por qué serlo. Pero si alguna vez lo sentís, si hay una vocecita dentro tuyo que te despierta el deseo de hacerlo, yo te invito a que lo escuches. Quizás no estás buscando un destino, quizás solo estás buscando una versión tuya que todavía no conoces. Y yo te juro que está ahí afuera, esperándote, o mejor dicho, adentro, lista para salir al mundo, como vos. Bueno, hemos llegado al fin de este episodio y no quiero dejar pasar esta oportunidad para hacerles algunas preguntas. ¿Alguna vez viajaron solos? ¿Les gustaría hacerlo? Y si lo hicieron, ¿qué sintieron en este viaje? O en esos viajes. Puedes contarme tu historia a través de Instagram o en los comentarios de este video. Y si este mensaje te resonó, compartilo con alguien que creas que necesita escucharlo. Yo los dejo por aquí y nos escuchamos en el próximo episodio de Nómada Mental. ¡Chao!